Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Trimillo y Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Inside Out o Intensamente, ¿verdad? De Disney Pixar. Esta película animada que me cuesta creer que está próxima a cumplir 10 años. El tiempo no quiere decir nada y ignoremos lo de aquí en adelante, ¿no? En el episodio. Sí. Pero... digo, ya fuera de bromas, pues es esta película que... Pues digo, creo que Pixar todavía estaba en un lugar muy diferente cuando salió esta película, ¿verdad? Creo que es algo muy interesante de ver y de platicar a lo largo del episodio, ¿verdad? Estaremos hablando de eso. Claro. Obviamente daremos nuestras opiniones de la película. Y como siempre tengo ahí como que opiniones mixtas de cosas. Tengo, la verdad, varias cosas que decir de esta película. Algo que recuerdo muy bien es de que cuando salí de verla la primera vez que la vi en el cine no me gustó mucho. Eso es algo que sé que al día de hoy, o sea, no se preocupen, sé que es un hot take, sé que la mayoría de la gente adora esta película y la verdad es que puedo ver por qué, ¿verdad? Pero hablaré durante el episodio si mi opinión cambió, en qué maneras cambió y todo eso. Habiendo hecho ese setup, Lauro, primero invitaremos a la audiencia a darle like, suscribirse y comentar sobre esta película. Y después de implorarles esa participación, ¿verdad? Pues preguntarte, pues no sé, digo, obviamente qué opinas de esta película, ¿no? Creo que eso es un tema muy importante siempre que hablamos de películas, pero creo que hay varias cosas interesantes, ¿no? Sobre esta película, varias cosas que platicar, pero bueno, empecemos por... ¿Qué te pareció esta movie? Claro que sí. No, pues desde la primerita vez que la vi me gustó muchísimo. Sí fue algo que disfruté bastante, que me pude identificar mucho porque creo que es un tema que está muy general. Cualquiera de las personas que vivimos en este mundo podemos experimentar este tipo de cosas con las emociones. Entonces se me hizo algo muy como relacionable el hecho de tener como diferentes pensamientos, el hecho de ignorar algunas de tus emociones, el hecho de aprender que no todas las emociones son malas, o el hecho de que no solamente puede ser positivo todo el tiempo, o el hecho de que a veces hay momentos para estar triste y otro tipo de cosas. Creo que es algo con lo que todos se pueden relacionar y me gusta mucho por eso. Creo que tiene muy buenas lecciones y también me gusta mucho cómo visualiza conceptos muy como abstractos o muy cotidianos, como el hecho de tener ideas, el hecho de tener una personalidad, el hecho de tener estos cambios de humores. Me gusta mucho cómo visualiza todas esas cosas y cómo lo envuelve todo en un paquete muy divertido, muy como infantil, familiar en esta historia muy cálida. La verdad es que lo que pasa ahí en la historia no tiene mayor complicación, en especial como la parte humana, la parte real, entre comillas. Es una cosa como muy típica esto de que un niño quiere huir de su casa. Pero siento que lo envuelve todo en un paquete como muy divertido, muy digerible para los niños, pero pues tiene un trasfondo como muy profundo. Y realmente creo que es Pixar en su auge. Comentabas tú ahí que no estaban como en un gran momento. Venían ahí de cosas como Cars 2 o Brave, que son de las peores películas del mundo, no solo de Pixar. Y luego regresan aquí con Inside Out, que siento que están como en su tope. Claro, digo... Lo que dije al inicio era más bien referente a las películas que vendrían después. Porque claro, justo de esta película, justo después vendría la del Gran Dinosaurio, que si bien tengo mis reservaciones sobre esta película, creo que esa sí es de que genuinamente mala. En algunos sentidos creo que es la peor de Pixar. Esa otra película, ¿verdad? Porque sí. Comete el error o el crimen de ser aburrida, ¿no? Cuando las otras 100%. A lo mejor son malas en otras cosas. Esta película definitivamente no es eso. Pero donde no comparto mucho es donde, desde que Pixar en su auge, creo que yo como lo pondría más bien es Pixar intentando capturar ese Pixar clásico y, en mi opinión, funcionando en partes. Creo que mi problema es de que puedo ver donde básicamente agarraron la historia de Toy Story 1 y decidieron hacer como que un reverse engineering ahí donde varios elementos de la película son similares a Toy Story 1
Básicamente tomando la idea de juguetes, cambiándola por emociones, ¿verdad? Creo que por ahí hay varias cosillas que siento yo que son medio así en la película. Pero la verdad es que en general creo que sí puede tener varios beats bastante emotivos, que creo que es de lo más importante en una película de Pixar, ¿verdad? Como que alcanzar estos momentos donde pues sí puede ser pues muy cálida, como decías, puede ser muy triste en partes, ¿verdad? Genuinamente, digo, creo que he visto esta película 2 veces o 3 nada más, pero ese momento con el amigo imaginario, la verdad, es Bing muy... Bong. Sí, Bing Bong es muy, muy triste, la verdad es que sí, no, nunca falla en hacerme llorar ese momento. Claro. Y sí, creo que lo que mencionabas de que la película es muy... agarra un tema muy como general, creo que es uno de sus fuertes. Otro fuerte que yo siento que tiene esta película bastante, bastante fuerte es el elenco. Sí. Creo que esta película sin Amy Poehler no funcionaría, ¿verdad? Donde ella puedes como imaginar que ella genuinamente hace estos personajes como Leslie Knope, ¿no? En Parks and Recreation, donde es energía pura y entonces sí puedes como ver que eso se transmite, ¿no? En el personaje. Y algo que está bien interesante también es el personaje de Tristeza de Phyllis Smith, porque pues ella no era una actriz originalmente, ella pues trabajó en The Office, originalmente no siendo una actriz, siendo un personaje ahí secundario, donde dijeron, oye, esta persona del crew del programa podría funcionar en cámara, ahí medio le das algún diálogo aquí y allá, pero básicamente es un personaje de fondo. Y se volvió una actriz después de eso y luego está aquí, la verdad. Está padre y creo que como Tristeza lo hace tal vez demasiado bien porque de repente que te estresa el personaje, ¿no? Y todo, pero pues cumple su función bastante bien, ¿no? Está padre. Digo, me podría ir por todo el elenco básicamente, pero creo que ellas dos, digo, al ser los personajes principales, pues sí se llevan la película bastante, bastante bien. Claro, definitivamente ellas son como los personajes más importantes y juegan muy bien su papel, tanto Amy Poehler como Phyllis Smith, ahí como tristeza y alegría, no sé cómo se llama en español, felicidad, no sé, la Es verdad. alegría, es alegría. Pero sí, la verdad es que lo hacen muy bien porque completamente te venden que son estos cosas animadas dentro de la cabeza de alguien y tienen solamente esa personalidad de alegría o de tristeza y no pueden pensar en nada más o no pueden irse por ningún otro camino. Y claro que durante la película su arco se trata de que aprenden como a relacionarse o a tener emociones más complejas, a tener combinaciones de emociones, pero sí está muy padre cómo personifican a cada uno de los personajes, inclusive los demás como disgusto, miedo, ahí Bill Hader, Mindy Kaling, no conozco al que es enojo, pero lo hacen muy bien y funcionan enojo? Muy bien. Se llama Louis Black, no sé quién es. Creo que yo tampoco lo ubico. Pero perdón, continúa, por favor. Sí, no, la verdad es que funcionan muy bien en la película los personajes y también me gusta mucho cómo cómo personifican o cómo actúan cosas que están viviendo los humanos como en el mundo real, como una conversación que están teniendo de que Riley con sus papás o un evento que le está causando algún tipo de angustia a Riley. Me gusta mucho cómo lo actúan o lo personifican dentro de su cabeza y no se siente como una interrupción o tampoco se siente como que las emociones están controlando a Riley, se siente como una consecuencia de lo que ella está viviendo. Se me hace como muy interesante eso. Fíjate que ahí es donde sí... Ahí es donde creo que hay cosas de la película que no me gustan. A mí sí se me figura, sobre todo al inicio, que se siente como que ellos controlan a las personas. Y digo, creo que me gusta hacia el final de la película donde vemos que eso cambia o deja de ser cierto. Pero sí, creo que es lo único que no me gusta de la película, que los personajes se pueden llegar a sentir un poquito en blanco, ¿verdad? Ahí es donde creo que discrepo un poquito, pero
Digo, fuera de lo que sucede en ciertas interacciones, creo que la película es muy buena en capturar ahí varias emociones. Sí, es que para mí es como que... O sea, si solo vieras el lado de los personajes, de las emociones, sí podrías llegar a pensar eso, pero cuando ves a las personas reales, es más como que lo están interpretando. Es como casi como si Riley se lo estuviera imaginando para mí. O sea, como de un niño lo vería y, pues no sé, se reiría, ¿no? De que, jaja, los monitos coloridos están ahí picándole y están moviendo a Riley. Pero para mí es más como que una interpretación para que nosotros veamos cómo podría llegar a funcionar, porque pues, por ejemplo, cuando Riley está ahí hablando con su clase y se empieza a poner triste y empieza a llorar porque está recordando Minnesota y todo esto, en la mente lo podemos ver como que, es que tristeza tocó ese recuerdo y lo hizo triste. Ujú. Pero también al mismo tiempo lo puedes razonar como de, pues Riley simplemente estuvo triste en ese momento y la representación visual de cómo es que las emociones interactuaron para que pasara eso fue esto. Pero pues al final de cuentas Riley sí sentía esa tristeza, ¿no? Entonces para mí es ahí donde como que logran razonar ese tipo de cosas con las emociones. Sí, la verdad es que hay partes donde, por ejemplo, el hecho que no estén alegría y tristeza, ¿verdad? En la segunda parte de la película. Bueno, no, Uh-huh. en la última hora, ¿no? De la película. Sí, O sí. sea, que no están en el panel, ¿verdad? Ahí Uh-huh. en la cabina. Pues digo, sí puedes ver como que ciertas alegorías, ¿no? De Claro. que todo es como una representación de lo que ella está sintiendo en la Uh-huh. película, pero digo, creo que si nos vamos demasiado por el lado de que es una alegoría, entonces como que mejor veo a Riley, ¿verdad? Entonces en vez de estar viendo esto otro, digo, al menos ese es mi take, donde siento que sí se puede llegar a sentir como que estás viendo dos veces lo mismo en partes, ¿verdad? Creo que ahí es donde siento un poquito eso. Y luego también las pesadillas y todo, como que si te agarras mucho por ese lado, creo que deja de funcionar ciertas cosas de la película, ¿no? Como cuando intentan sabotear los sueños, cuando intentas viajar por la mente de Riley, ¿no? Uh-huh. Que digo, hay cosas donde siento que la película, donde sí funciona, es en el tema de crecer, ¿verdad? Uh-huh. Y en el tema de entender que hay un lugar para todas las cosas, ¿verdad? Claro. Donde siento yo que es donde es lo que más funciona de la película y es lo que más se parece a Toy Story, donde tienes a estas contrapartes, ¿verdad? Donde Woody está acostumbrado a como que tener el control de todo, ¿no? Y luego llega Buzz y se vuelve como que todo se vuelve como sobre él, ¿verdad? Y pues la alegría se vuelve tristeza en los recuerdos por la nostalgia, ¿no? Entonces ahí es donde hay como que esta similitud y luego los dos se pierden del grupo, ¿verdad? Donde deberían de estar y pues la película se vuelve se trata sobre llegar de regreso a donde estaban, ¿no? Siento que ese outline es como muy similar, ¿verdad? Y la revelación que tiene Alegría y la revelación que tiene Woody son muy similares. La alegoría es sobre aceptar el cambio, ¿verdad? Donde Woody acepta abandonar el spotlight y Alegría acepta que pues la tristeza es parte de Riley, ¿verdad? Y ambas cosas son muy ciertas y digo, hay otras como pequeñas similitudes, pero siento que esa es la más grande, donde siento que si se hubiera enfocado a lo mejor en contar una historia un poquito diferente, hubiera estado padre, ¿verdad? Sí, se me hace muy forzada esa comparativa. O sea, sí puedo ver como eso que dices de el outline general, pero en práctica sí siento que es muy diferente porque, por ejemplo, los juguetes en Toy Story nunca interactúan con Andy. O sea, todo tiene que ver con cómo se siente Woody y cómo se siente Buzz. Digo, ahí puedes ver un pequeño cambio en Andy en donde ya no está tan triste, pero realmente nunca se trata de Andy. En Inside Out sí creo que se trata completamente de Riley. De hecho, lo que dijiste al inicio de que entonces deberíamos ver solo a Riley, yo creo que solo deberíamos ver a Riley. Creo que lo demás simplemente es como ella lo está razonando y esto que aprende a ver más a sus emociones es algo que aprende ella. Todo esto de que pues se van juntas en el viaje y todo esto, o sea, sí, pero creo que la dinámica termina siendo muy diferente en donde
Sí, en Toy Story se trata más sobre el cambio en donde llega Buzz y como que pone el mundo de cabeza de Woody. Pero realmente en Inside Out el cambio lo está viviendo Riley. Lo que están viviendo las emociones es solamente que Riley está sintiendo emociones que no había sentido. Y todo este tiempo alegría sentía el control y no le daba el control a los demás. Y el momento en donde tristeza quería como tener un poco más de inherencia ahí en la mente de Riley, alegría la paraba y no la dejaba sentir cosas. Es esto de que no la dejaba sentir cosas y aprende a dejar a Riley sentir cosas de tristeza porque son parte de la vida y eso es como parte de la lección. Entonces sí creo que es como muy diferente. Sí puedo ver como los beats iguales, pero pues no sé, siento que sería como decir de que pues sí, en Dune y en Star Wars hay desierto, ¿no? Pero sí, las historias son como muy distintas para mí. Ok, digo, ahí, digo, desde antes de saber, de saber que íbamos a hacer este episodio, más bien cuando me enteré que íbamos a hacer este episodio fue de que, ok, probablemente va a haber un poco de, pues, opiniones diferentes, ¿no? Pero sí siento yo que es algo muy evidente de la película donde siento que es tan creativa en otras partes que el hecho de que flaquee en eso y que sea como que algo que en mi opinión ya habíamos visto, ¿verdad? Y tal vez recontextualizado en algunas partes. Sí creo Pero que... es que... Perdón, continúo. No, está bien, dime. No, es que sí creo que se lo podrías poner como a casi cualquier película de Pixar entonces, de que pues en Bichos, de que la princesa Ata y Flick tienen un viaje juntos, y luego en Monsters Inc. de que Sully y Mike, en Buscando a Nemo, de que Dory y ¿cómo se llama? El pescado Marlin, o sea, como que... No, es que no es nada más que sean dos personajes, porque de que hay una contraparte, ¿no? No, o sea, yo hablo de todo el setup donde... la misión es llegar a casa de Andy porque por un accidente se fueron de la casa, ¿verdad? Y tienen este pique y lo tienen que resolver y lo resuelven a lo largo del camino, ¿verdad? Porque es algo como que muy entre ellos. Sí siento que ese setup es muy similar y donde ambos tienen que aprender las fortalezas del otro, ¿no? Donde a lo mejor en las otras películas hay algún elemento así, pero realmente no se trata sobre eso la película y aquí siento que se trata sobre eso. Luego también creo que pues los temas sobre crecer y aceptar el cambio y todo eso también son muy similares. Digo, en Toy Story también se están... no es cierto, eso es en la 2, se están mudando y todo eso. De hecho, también tiene elementos de la siguiente Toy Story. Sí, pero digo, también tiene una que otra cosa por ahí de Toy Story 2 y Toy Story 3 un poquito, pero siento que con la primera es con la que tiene más similitudes. Que digo, la verdad no culpo a Pixar y creo que sobre todo después se notaría más eso de querer recapturar éxitos anteriores que tuvieron, ¿verdad? Pero creo que en esta fue donde lo noté y dije, ok, creo que están flaqueando un poquito. Que digo, la verdad es que si me preguntas de la película es muy buena. La verdad lo menciono porque, primero que nada, porque lo noté. Obviamente no voy a como ocultarles algo que noté de una película. Pero luego también es porque, pues, en otros episodios hemos hablado como de lo mucho que estimamos Pixar, ¿no? Y las películas que han hecho. Entonces, cuando flaquean es de que muy notorio, en mi opinión. Claro. Sí, digo, la verdad siento que iríamos en círculos, pero podría poner esos beats en otras películas como te dije, Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo. Siento que en todas pasan ese tipo de beats muy similares en donde tienen un viaje y tienen que llegar a un lugar y aprender el uno del otro y es como esta misión de regresar a cierto lugar con cierta cosa. O sea, siento que en ese sentido entonces, o sea, pues todas las películas de Pixar se parecen mucho en ese sentido. No, fíjate, digo... Sí, me puedo ir de película en película, ¿no? Pero por ejemplo, en Cars es más bien sobre lo ególatra del Rayo McQueen, ¿no? Y tiene como que esta historia donde él aprende de los demás y pues deja de ser egocéntrico. Digo, a pesar de lo mala que es Cars 2, creo que la 1 sí tiene un mensaje bastante bueno. En Bichos creo que se trata más bien sobre, pues, cambiar las prioridades, ¿no? De los personajes. También habla sobre la opresión
¿verdad? Habla sobre otras cosas muy diferentes a Toy Story y a Inside Out. Sí, no, Claro, digo, pero en sí, todas sí las creo que son muy películas esos diferentes. personajes sufren un cambio y eso es como que lo que estás Es relacionando que porque en Inside Out yo también te puedo decir de que se trata sobre Riley aprendiendo a sentir tristeza, se trata sobre Riley aprendiendo que no tiene que hacerle caso a sus padres, se trata sobre Riley aprendiendo a hacer nuevos amigos, o sea, puedo decir cosas diferentes y cosas similares, siento que es lo mismo. pues bueno, digo, está bien. Eh, los personajes, un personaje que no había mencionado es a Bill Hader. La verdad es que creo Ujú, que como miedo o fear, no me acuerdo cómo se llama en inglés y en español, pero ujú, es bastante bueno. La verdad sí creo que, digo, tiene relativamente poco tiempo en pantalla y creo que es bastante bueno, la verdad. ujú. Por ahí en particular me gusta cómo reacciona a las pesadillas, donde primero está como muy incrédulo, pero luego, ya cuando la platica, revela que realmente tuvo miedo toda la pesadilla. Está medio Ujú. chistoso eso también. Sí, Bill Hader siempre es muy bueno. Digo, creo que poco utilizado en esta película por el spotlight ahí que tienen alegría y tristeza. Estuvo padre ahí que le dieran algo diferente que hacer en la parte de las pesadillas, porque sí estaba chistoso. Y también esta idea de que alguien se tuviera que quedar ahí cuidando los sueños por si algo pasaba. Y por lo general era Joy nada más divirtiéndose con los sueños bonitos que tenía Riley y Ujú, ya nada más se fue y empieza a soñar cosas raras que digo era por lo que estaba viviendo a fin de cuentas, pero ujú. está curioso cómo lo visualizan ahí. Sí, y que reconoce a este unicornio que está en los sueños de Riley, ¿verdad? Sí. Porque es la que casi siempre los ve. Ujú. También está curioso eso. Sí. Este. Sí, digo, la película sí tiene varias cosas padres a lo largo, ¿verdad? Ujú. También, algo que mencioné al inicio y me Ujú. gusta la idea bastante es lo de cómo recontextualizan los sueños. Digo, no los sueños, los recuerdos, perdón. Sí. Donde, por ejemplo, estos recuerdos que pues, son muy alegres, ¿no? Para Riley, se Ujú. vuelven tristes. Y siempre se me hizo muy padre eso, porque, digo, creo que la película no es muy obvia sobre eso, Ujú. o sea, no te lo deletrea, Claro. ¿verdad? Pero se me hace muy padre que es básicamente una alegoría a la nostalgia, ¿no? Donde Ujú. algo que es padre, algo que es bonito, algo que en su momento fue muy alegre, pues con el tiempo se vuelve pues la añorancia, no, la añoranza, perdón, lo ves con unos ojos muy diferentes, ¿no? Por alguna razón. Y pues es muchas veces la nostalgia, ¿no? Digo, Claro. yo recuerdo que cuando vi esta película, pues yo acababa de perder a un muy buen amigo. Y fue como que, es justamente lo que me está pasando ahorita, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que la película tiene varias como virtudes así muy puntuales, ¿no? En cuanto Ujú. a la alegoría de la que hemos estado hablando, ¿no? En varios momentos del episodio. Ujú. Entonces, sí, está muy padre. Claro, y está bien fuerte porque te das cuenta, o sea, lo que te están como intentando explicar ahí con eso de la nostalgia, es de que todos los recuerdos pueden ser recontextualizados dependiendo de cómo te sientas en el momento o de qué Ujú. parte específica del recuerdo estés como reviviendo o lo que sea, en donde sí, ahí lo ejemplifican con un recuerdo de Riley ganando un partido, pero unos Claro. momentos antes estaba muy triste porque Ujú. habían perdido un juego o algo así y llegan sus papás y la papachan y todo eso, pero realmente Riley no se enfocaba en eso, en ese recuerdo, sino en la parte Ujú. donde ya estaba feliz, pero pues esa parte de felicidad llegó gracias a que antes pudo sacar toda su tristeza, pudo permitirse sentir en ese momento y Ujú. ya es como así llegó la felicidad. Entonces se me hace muy fuerte eso de cómo puedes recontextualizar los recuerdos, en donde muchas veces tú mismo te preguntas de que con recuerdos como muy viejos, ¿no? Ya nosotros que estamos llegando a los 30 con recuerdos de hace más de 20, 25 años que dices tú, Ujú. ¿realmente habrá pasado así o solo lo recuerdo así? Muchas veces siento que recuerdo cosas por cómo me sentí más que las cosas que pasaron, no sé,
los hechos que pasaron así como un recuento de los hechos. Siento más bien de que, pues recuerdo que me sentía muy feliz, entonces debió haber pasado esto, ¿no? O me sentí muy triste, entonces debió haber pasado esto. Siento que representa muy bien ese lado de cómo tú mismo recuerdas los recuerdos piensas en tus recuerdos. Sí, creo que es muy fácil acentuarlos, ¿no? Donde exageras como lo bueno que fue o lo malo que fue algo. Definitivamente eso es algo que sí siento mucho que la película captura muy bien. O sea, te digo, todo lo que es la alegoría y hasta se me hace padre como diferentes personajes, digo, es un poco creepy, pero como diferentes personajes como que dicen, este recuerdo está padre, ¿no? Por ejemplo, con estos, no sé cómo llamarlos, pero son como que estos frijoles que están decidiendo qué se queda y qué no. Los trabajadores ahí. Sí, digo, tienen forma como de jelly bean, ¿no? Sí, son como frijoles. Hay un dulce gringo que no me acuerdo cómo se llama, pero se parece mucho a esos. Sí, digo, sí, ándale, se ven como dulces, básicamente. Pero bueno, el caso es de que están decidiendo qué se queda y qué no. Sí. Y bien mamones, ¿no? De qué se queda, de que esta canción odiosa, ¿no? De comercial. Pero pues a todos nos ha pasado, ¿no? Como que estos comerciales están pues diseñados, ¿no? Para ser muy memorables y a veces hacen su trabajo demasiado bien. Donde a lo mejor ya ni venden ese producto que estaban anunciando, pero se te queda tanto, ¿no? Y a veces ni siquiera son canciones, a veces es de que alguna frase de un comercial donde lo pasaron tantas veces que lo tienes atrapado en tu cabeza, ¿no? Digo, estoy seguro que ustedes pueden ahí pensar en alguno que se les haya quedado ahí, si les gustaría compartirlo en los comentarios, creo que sería gracioso. Pero sí. Sí, definitivamente está muy padre cómo visualizaron eso. Cómo es una idea que es un evento o una experiencia que tenemos todos, pero nunca, o sea, es raro que hablemos de eso. O sea, si de repente es que, ¿te acuerdas de tal comercial y todo? O tú lo tarareas y alguien te escucha. Pero no sé, como que no siento que sea un tema tan tocado y que lo hayan ahí visualizado. Está como muy padre y cómo lo razonaron y todo. Y también como de cómo escogen lo que sí se va a quedar y lo que no. Es de que, aquí están todos los presidentes de Estados Unidos. Nada más deja estos, ¿no? Y pues sí, es algo que... Arbitrario. Es lo que decía antes, ¿no? De que tú lo vives, pero pues ahí lo están como razonando de cómo es que pasó eso en la cabeza de Riley. Y más pues a su edad, ¿no? Tiene 11 años, está de que todavía desarrollándose, todavía escogiendo qué ser y qué no. Que es otra cosa que me gustó mucho, todo este tema de la personalidad, en donde en la cabeza de Riley reinaba alegría, o alegría era como la jefa. Era la única que realmente podía hacer algo, porque los otros los tenía muy como controladitos. Y en las cabezas de otras personas, que creo que los que básicamente vemos son el papá y la mamá, hasta los créditos que vemos ahí, unas escenas chistosas. Jokes. Pero en donde ves a la mamá y de que la mamá tiene otro que lidera, pero además ellos ya tienen la consola desarrollada, la grandota, la que tiene Riley al final. Entonces ya tienen... De hecho, la son consola más de Riley es más chica que esas, ¿eh? Sí, o sea, las de ellos están como más desarrolladas. De hecho, también cuando habla con un niño, ya de que creo que la última escena de la película, él ni tiene consola, hasta de que los emociones están corriendo, que digo, es muy como real de que las mujeres maduran antes que los hombres. Pero está padre cómo visualizan eso de la personalidad y cómo se desarrolla a base de memorias nucleares. No sé cómo se llama en español, las core memories, pero está chido eso. Sí, está chido. Y luego también se me hace interesante cómo... o sea, una parte es donde cada quien tiene una emoción prevaleciente, ¿verdad? Donde pues, la principal de Riley es alegría, pero con la mamá es tristeza y con el papá es enojo. Eso está interesante. Sí, un poco sexista tal vez, pero ignoraré eso por ahora. Pero algo que es más interesante es que ves que las emociones de los papás están mucho más en acorde en lo que van a hacer, ¿verdad? Donde con Riley siento que las emociones de ella están medio one note, sobre todo al inicio de la película. Y ya vemos que al final de la película, pues digo, si bien no están de acuerdo, alegría sigue siendo de que la que controla todo. Claro. Pero sí creo que está interesante ver, por ejemplo, con la mamá,
que todas las emociones tienen el mismo peinado, ¿verdad? Y con el papá todos tienen el bigote ese que tiene él. Sí. Que algo que gente ha mencionado antes que está interesante es de que Riley parece ser relativamente única en el sentido de que sus emociones se ven muy diferentes y además son de diferentes sexos o diferentes géneros. Eso también está interesante. Sí. La película no ofrece una resolución a eso, ¿verdad? Pero es una observación interesante que han hecho en internet, ¿no? Claro, sí. De hecho está muy padre eso en donde puedes ver cómo las emociones del papá y de la mamá ya pasaron por ese desarrollo que tuvieron las emociones de Riley, en donde puedes notar en poquitos diálogos que tienen sus emociones, en donde ya tienen emociones más complejas o personalidades más complejas, de que pues la tristeza de la mamá no es como la tristeza de Riley, que solo está triste ya, o sea, tiene como que algo más desarrollado, ya pasó por eso. Y se me hace muy, muy interesante eso, donde pues ellos ya trabajan más en conjunto. Obviamente no son perfectos ni nada, pero ya puedes ver donde ellos ya pasaron por eso y donde a Riley le sigue faltando muchísimo. Tiene 11 años, o sea, realmente le falta muchísimo para poder llegar a que sus emociones estén como más complejas a como las están las de los padres. Por eso al principio son tan one note. Y sí, y como pues ella tiene emociones de diferentes géneros. No sé qué va a significar eso en el futuro, si alguna vez lo van a explicar o simplemente va a ser de que no, pues son los personajes principales y a ellos los diseñamos más, ¿no? Pero estaría interesante que sí lo explicaran de alguna manera, porque luego en los créditos, que digo, no sé si ya tomarlo como chiste o no, pero por ejemplo, creo que es el conductor del autobús, tiene puros enojos y nada más de diferentes colores, que digo, ahí puede ser algo en donde pues el enojo prevaleció más en él y todas son como diferentes versiones de enojo, ¿no? Un enojo triste, enojo feliz o cosas así, en donde pues sí puedes ver gente así en la vida real, en donde dices tú de que esta persona se la pasa enojado o se la pasa triste, se la pasa tal. Se me hace como muy interesante que lo hayan puesto así. Sí, está interesante, la verdad. No sé muy bien, porque sí, creo que al final los chistes medio podrían ser de que pueden romper ahí el canon. ¿Cómo funciona esto, no? También los gatos, de que el gato, pues es una broma, ¿no? Donde sí, cierto. El gato pues nada más está ahí picándole botones random. Entonces es como que espera, el gato genuinamente pasan cosas random en su cabeza. Está curioso. Está curioso. Sí, digo, luego nos podemos meter que digo, no vamos a hablar de la 2 porque no ha salido, pero luego en la 2 vemos que hay más emociones, entonces digo, ahí criticaremos la 2 si no lo explica o si lo hace, pero es de que los demás no tienen esas, los papás mataron a esas o las encerraron, ¿o qué? Pero bueno, ya será cuestión de la 2. Hubo una guerra ahí un golpe de estado y quién sabe qué pasó, pero será interesante verlo. Otra cosa que se me hace muy buena ahí, Michael Giacchino, la música de esta película es muy buena, particularmente el tema principal. Creo que hace algo muy especial porque te dice directamente la trama de la película. Es un tema muy agridulce, o sea, escuchas el tema principal desde la primera vez que sale y ya se escuchan esas notas como de tristeza y de felicidad, que es lo que le termina pasando ahí a las emociones de Riley, que tristeza y felicidad aprenden a trabajar juntas. Lo puedes escuchar desde el tema y me gusta muchísimo que la música también cuente una historia. Las otras piezas que escuchamos a través de la película también están bien, pero sí me pareció algo muy especial el tema principal. Fíjate, está interesante que menciones la música porque no me brincó mucho. Tendría que volver a checarla porque no... O sea, como que en el contexto de la película no me brincó. A veces eso es algo bueno, ¿verdad? Sí. Pero sí, digo, está interesante también eso, fíjate. No lo había pensado en la música. Y es medio raro que me pase eso, pero sí, está interesante. Digo... Giacchino ha hecho música excelente en las películas de Pixar. La verdad es que digo, tendría que volver a checarla, pero no me sorprendería que fuera nada menos que excelente. Sí, Michael Giacchino ha hecho unas muy buenas y ahora está dirigiendo. Seguiremos su carrera con mucha esperanza. No me acuerdo lo que dice Palpatine ahí a Anakin, pero la seguiremos de cerca.
Ya, por ahí te perdí un poquito. ¿Qué dijiste de Michael Giacchino? Perdón, que sí, que Giacchino es muy bueno, que sus obras son muy buenas. Y ahora que también está dirigiendo, o sea, dirigiendo películas como director. Ahí lo vimos en la de cierto. Werewolf by Night. Y no me acuerdo cuál es su siguiente. Entonces estaremos siguiendo su carrera muy de cerca. Sí, la verdad está interesante ver ahí qué es lo que se tiene entre manos ese señor. Quién sabe, en un descuido tal vez sea el que dirija Spider-Man. Ahorita hay un conflicto con eso, al parecer. Ya veremos. Sí, creo que los que más suenan son los de Bad Boys 4, que digo, ya otra película. Sí. Te diré, digo, no he visto esa película, pero las cosas que he visto del detrás de escenas y eso de cómo la grabaron, la verdad está bastante innovador. Y ellos dirigieron algunos episodios de Miss Marvel y así, pero bueno, ya estamos haciendo otro episodio. Sí, estamos haciendo otro episodio. Pero bueno, Inside Out, digo, creo que es una película que tiene cosas muy interesantes. La verdad es que recomendaría verla, inclusive con la opinión que tengo sobre la película, por las otras cosas que hace, que creo que son bastante interesantes y en partes bastante creativas, ¿verdad? Por ahí, no sé, digo, algo que quieras compartir hacia el final del episodio. Sí, digo, todavía nos falta ahí hablar, por ejemplo, de Bing Bong, de el personaje. Claro. El amigo imaginario de Riley que tenía un poco en el olvido. Y cómo introducen toda esta idea de el subconsciente, de las cosas que se van a ir como ya al olvido permanente. Está muy interesante. Y pues el arco que tiene él de sacrificio de todo este tiempo desde que lo conocen, tiene esta idea de que Riley lo pueda recordar y hasta Alegría le promete ahí que lo va a recordar. Digo, no sé qué planeaba hacer Alegría ahí, si ponerlo en el proyector ese o qué. A mí se me hace que es de esas cosas que te digo que realmente los personajes estos no tienen inherencia en lo que pasa con Riley y es nada más como que lo que nos están contando. Pero ahí el momento en donde Bing Bong se sacrifica, sí me queda muy tocado. Inclusive, desde el momento en que aparece Bing Bong en pantalla, ya estoy de que con los ojos sueltos porque pues ya he visto esta película varias veces y ya es de que, oh no, ya sé lo que va a pasar, por favor. Y eso que sí se tarda mucho en que sale Bing Bong al sacrificio. Entonces sí tenemos buenos momentos ahí con él, cómicos y medio para que avance el plot. Y también para que haya más conflicto entre Alegría y Tristeza, en donde Alegría le estaba confiando completamente a lo que decía Bing Bong y Tristeza, que fue la que estudió los manuales y todo eso, no la estaba pelando. Que digo, entiendo por qué era la historia, pero está padre todo ahí, la travesía con el Bing Bong caminando en el Shire. Sí, está interesante ahí el Bing Bong porque pues es básicamente como que esta aferración que tiene Alegría, ¿no? A que todavía Riley es una niña, ¿verdad? Sí. En vez de aceptar que pues está creciendo y todo eso, pues es básicamente Bing Bong es la representación física de eso, ¿no? O sea, creo que por ese lado sí está muy claro el rol que tiene el personaje, ¿verdad? Y digo, el final que, como mencionaba hace rato, pues es muy triste, ¿verdad? Pues es muy real, ¿no? Que es la manera en que los niños crecen, ¿verdad? Creo que el decir adiós, ¿no? A ese tipo de cosas es importante, ¿no? Es parte de crecer, Timmy. Y la verdad es que es un raro ejemplo donde, a pesar de que se volvió un meme lo de Llévala a la luna por mí, creo que por lo mismo de que es un meme muy triste, o sea, lo ponen en cosas muy tristes, no ha dejado de ser muy triste la escena, a pesar de que te acuerdas de los memes y todo. Sí, creo que todo eso está muy padre. Digo, también cómo ves de que él llega a la realización, ¿no? De que tiene que dejar. Sí, tiene que quedarse ahí en el vacío, ¿verdad? Para que Alegría pueda salir y todo. Está muy padre toda esa escena. Sí, está muy padre cómo pues te da cierta esperanza de que ya encontramos la solución a esto, y en donde tú mismo te das cuenta de que lo que va a tener que pasar ahí para que pueda avanzar Alegría y llegar a su meta. Está muy triste. Y sí, él lleva la luna por mí, lo han hecho un meme, inclusive sacado de contexto y todo. Y sí, la verdad es que sigue siendo bastante emotivo ese momento.
Y otro momento que se me hace muy emotivo es la plática que tiene Riley con sus papás cuando llega de haber corrido de su casa, porque hacen el setup muy, muy interesante al principio, en donde ves que la mamá realmente es la que ha estado como no controlando, pero sí metiéndole muy fuerte la idea a Riley de que tiene que ser feliz o tiene que ser positiva todo el tiempo. Y por eso es que Joey siempre es de que no, pero es que la mamá nos dice que somos la niña feliz, ¿no? Y por ahí le hace un comentario de que a pesar de todo lo que ha pasado, tú sigues siendo muy positiva y tú sigues siendo mi niña feliz. Y Riley se lo toma muy a pecho de que no, pues es que yo no puedo sentir nada más que ser feliz, ¿no? Eso se me hace bien fuerte. Y luego cuando se lo dice a sus papás ahí al final de que no, pues es que pensé que se iban a enojar conmigo si les decía que extrañaba Minnesota o que si estaba triste. Digo, los papás obviamente no lo hacían adrede, lo hacían inconscientemente esto de que Riley reprimiera sus emociones, pero está muy padre ese desenlace de cómo Riley al final se acepta sentir las cosas y que todo había estado pasando por lo que le decía a su mamá. Sí, de hecho se me hizo padre que no la película, a pesar de mostrar muy bien como las carencias que tienen los papás, al final del día no viven en la cabeza de ella, ¿verdad? De Riley. Claro. Entonces, pues ellos pues tienen la visión algo sesgada respecto a lo que nosotros podemos ver. Pero nunca los hace los villanos. O sea, se queda muy claro que hubo un problema ahí donde hubo una serie de malentendidos, ¿verdad? Donde Riley pensaba que los estaba defraudando de alguna manera. Ellos pues estaban algo ciegos a los problemas que estaba pasando Riley porque ella no los comunicaba. Entonces se me hace padre el hecho de que no intenta hacer villano a nadie, que es lo que pasa muchas veces. Realmente no es que haya alguien malo en la situación, simplemente pues hay una distancia entre lo que uno ve y lo que la otra persona está sintiendo y todo. Y es algo que me gusta porque siento que otras películas más recientes han fallado un poquito en eso, donde es que los malos son los papás o lo que sea, ¿no? Que hasta se ha vuelto un meme un poquito ahí en internet. Esta película no lo hace y eso me gustó. Siento que lo trató con la complejidad que tiene en la vida real. Claro, sí, y no lo hace porque no es el caso. O sea, realmente no hay nada de malicia en los papás, en donde hay otros personajes en donde sí puedes ver cierto tipo de malicia y obviamente eso va a tener una repercusión en los personajes. Aquí, pues como dices tú, es un poco más complejo que eso. No es tan blanco y negro, en donde pues sí hicieron algo malo al meterle esas ideas, pero pues ellos lo estaban viendo como algo bueno. Realmente no sabían las repercusiones que estaba teniendo eso sobre de Riley, y realmente Riley nunca los culpa. Digo, más que ciertos momentos de enojo en donde Enojo decía cosas de que no, es que ellos no saben, o de que hay que demostrarle a mamá o algo así. Realmente nunca veías que Riley lo manifestara o que ella estuviera diciendo ese tipo de cosas. Entonces está muy bien manejado en ese sentido, en donde, digo, supongo que muy maduro para la edad del personaje, porque otra vez tiene 11 años, pero pues en ningún momento los culpa de lo que está pasando. De hecho, culpa más a la situación de que nos mudamos, ¿no? No culpa de que es que por culpa de mis papás, o mis papás hicieron que nos mudáramos, o ellos querían dañarme, entonces nos mudamos, ¿no? Para vivir más aburrido o lo que sea. No, pues ella sí lo relaciona o lo adjudica a que se hayan cambiado de ciudad y todo, más que personalmente a ellos. Y está muy padre, y también siento que es algo muy bueno. Digo, otras películas lo hacen, pero el tener esta comunicación muy abierta con tus padres, que digo, es algo muy importante. No todos tienen la oportunidad, pero pues muchos también será por miedo o porque pues no hay esa confianza, y creo que esta película demuestra muy bien hey, mira, tienes esta opción, si a ti te funciona o si la tienes disponible, o si tienes unos padres que vayan a responder de esa manera, es algo que puedes hacer tú. Claro, digo, es interesante porque como que si ves por qué hubo esa distancia no emocional, donde ves que los papás pues dicen que qué padre esto y lo otro, ¿no? Pero luego ves como que todos están haciendo lo mismo,
de poner esta cara más positiva de lo que, de lo que realmente sentían, ¿verdad? Claro. Y sí, digo, creo que puedes como que señalar a que, pues bueno, si tienes la posibilidad de, ¿verdad? En tu familia de comunicar todo esto, pues qué mejor, ¿verdad? Pero pues es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí, muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero está padre que en una película mayormente para niños lo demuestren o lo pongan en pantalla. Claro, sí. Sí, claro que sí. Sí, está muy chido eso. Sí, está muy, muy bien. No sé, ¿algo más que quieras platicar de la película? Creo que ahora sí cubrimos todo. Muy bien. Muy interesante. Sí, y pues bueno, creo que por ahí hablaremos de la secuela una vez salga. Ahí sí les interesa. Digo, también pues tenemos ya varios episodios de películas tanto de Pixar como de Disney, animadas, ¿no? Tenemos un poco de todo ahí en nuestro repertorio del podcast. Entonces, si les interesa checarlo, pues ahí está para ustedes disponible. Lastimosamente, como hemos estado hablando de las nuevas, hay muchas como muy malas. Digo, creo que hemos regresado a un par muy buenas como Soul o Toy Story por ahí, pero sí nos faltan bastantes. Si quieren que le demos prioridad a alguna, pues nos podrían comentar también. Sí, de hecho, si quieren que hablemos de alguna en particular, digo, por ahí hemos hablado sobre, pues que al menos la historia del estudio la apreciamos mucho, a pesar de que soy muy crítico del estudio, la verdad. O sea, no sé, de la última década para acá, en general creo que tienen más aciertos que no, entonces por ahí si les interesa que hablemos de alguna en particular, háganoslo saber en los comentarios. En general, digo, cualquier película que quieran cubrir, es más probable que la cubramos que no, porque recibimos... Sí recibimos por ahí recomendaciones o alguna petición de que hablemos de alguna película, pero no tantas como para no hacer alguna que nos pidan, ¿verdad? Por ahí hemos hablado de películas que hasta pensábamos que al episodio no le iba a ir bien y así, y de hecho le fue muy bien y una película interesante y todo, ¿no? Que por ahí el que más se me viene a la mente es la de Alucarda, donde la verdad no sabía qué esperar de la película. Claro. Fue una experiencia muy curiosa y a varios de ustedes les interesó ver eso, ¿verdad? Está interesante eso. Es un podcast muy, muy variado. O sea, realmente podemos hablar de lo que sea. Realmente sí. Pero bueno, en esa nota agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio. Sin más por el momento, fuimos Paco Timillo y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.